Bueno, hola a todos y a todas. Bienvenidos a una jornada más de la oficina Acelera Pyme. Hoy tendremos una sesión dedicada a la gestión de envases y el impuesto del plástico para saber todas las claves y soluciones para el cumplimiento de esta ley. Hoy tendremos a Marta y a David que os van a explicar un poquito todo sobre este tema, pero antes de empezar con este tema y darles paso a ellos, quería explicaros un poco lo que es la oficina Acelera Pyme de Femeval y lo que nosotros hacemos aquí para ayudar a todas las empresas a digitalizarse. Así que voy a compartir una pequeña presentación. Vale, pues bueno, como ya os decía, hoy día 2 de julio tenemos por parte de Sematic Systems un seminario sobre la gestión de envases y el impuesto del plástico, pero bueno, antes de todo esto quería explicaros lo que es la oficina Acelera Pyme de Femeval. Vale, la oficina Acelera Pyme está dentro de una red de oficinas Acelera Pyme que hay por toda España. Prácticamente todas las comunidades y provincias de nuestro país tienen una oficina Acelera Pyme, bien en una asociación de empresas como esta o en colegios de ingenieros o incluso oficinas Acelera Pyme rurales. Pero bueno, a lo largo de todo el territorio español hay una red de oficinas de Acelera Pyme que intentamos ayudar a digitalizar a empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas. Esta actuación está escrita dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y estamos en esta segunda convocatoria que tiene un periodo de programación hasta el 2027. Bueno, nosotros como oficina Acelera Pyme nos planteamos unos objetivos claros que sobre todo es pues, ayudar a las empresas a ser más competitivas en los procesos de producción utilizando tecnologías digitales. Para ello damos servicio de información y asesoramiento y resolución de consultas a pymes y personas autónomas en todo lo que viene siendo innovación y solución en transformación digital. También intentamos ayudar a entender un poco mejor todo lo que es el proceso de digitalización, pues a través de diferentes actividades, de diferentes webinars, como el que estamos realizando hoy, para poder ayudaros en todo lo que necesitéis. Ahora os voy a poner un pequeño vídeo que explica un poco mejor todo lo que hacemos. Nacho, no sé si el audio del vídeo se debería oír, pero no se oye de nada, por lo menos por mi parte. Vale, pues como veis, realizamos diferentes tipos de eventos, no solo webinars, también visitas a empresas, a institutos tecnológicos
y intentamos que podáis ver de primera mano todo lo que son soluciones digitales y ayudas que podamos tener en digitalización. Además de todo esto, de todas las jornadas que realizamos, también intentamos informaros a través de un boletín informativo, a través de una newsletter semanal, donde intentamos llegar en este correo, pues todo lo que son temas digitales y en temas de digitalización, como ayudas, subvenciones o incluso noticias de interés relacionadas con este tema. También tenemos una aplicación que podéis descargaros tanto para iOS como para Android a través del código QR, donde encontraréis toda la información que realizamos. También quería comentaros los próximos eventos que vamos a realizar. Serán la semana que viene, el primero será el lunes 8 de julio, sobre el Kit Digital y el Kit Consulting, de manera presencial y online, presencial en Gandía y si no online, a la 1 y a la 1:30. Hemos dividido esta jornada en dos sesiones, una dedicada al Kit Digital y otra al Kit Consulting. Y luego también el martes 9 de julio realizaremos otra sobre inteligencia artificial y cómo sacar provecho a esta herramienta para tu empresa o negocio. También será tanto presencial como online. Y bueno, en cualquiera de estas dos o todas las que tenemos programadas podéis inscribiros a través de nuestra página web o aplicación y podréis disfrutar de una de las jornadas. También quería comentaros que nosotros disponemos de un servicio de diagnóstico en digitalización para todas aquellas empresas que, pues, tengan algún área de su negocio que crean que tiene que digitalizarse. Nosotros vamos a la empresa in situ, vemos cómo está la situación de la empresa y os realizamos un pequeño informe donde bueno, os damos alguna pincelada o algunas claves de qué áreas y en dónde deberíais de prestar esta digitalización. Es un servicio totalmente gratuito y si tenéis cualquier duda podéis poneros en contacto con nosotros y estaremos encantados de poder ayudaros en todo esto. Quería comentaros brevemente la principal ayuda para digitalizar empresas, que en este caso es el Kit Digital, que seguro que vosotros ya conocéis, muchos de vosotros, pero bueno, os voy a dar unas pequeñas pinceladas de lo que es. Es un kit, una ayuda que puso en marcha el Gobierno de España ya hace unos cuantos años para digitalizar todas las empresas. Para solicitarlo es muy sencillo y depende del número de empleados que tenga la empresa, podéis acogeros a una convocatoria u otra. Como veis, hay 4 convocatorias ya abiertas y se prevé dos más para lo largo de lo que queda de año. ¿Cómo poder solicitar este kit digital? Es muy sencillo. Entráis a la página web de acelerapyme.com o red.es, realizáis un pequeño test de diagnóstico digital con unas breves preguntas y una vez esté aceptado podéis utilizar este bono. Hay que tener en cuenta el estar al día en Hacienda y Seguridad Social, que la empresa no esté considerada en crisis y bueno, todo lo que viene siendo no incurrir dentro de todas las prohibiciones que hay en la Ley General de Subvenciones. ¿En qué podéis emplear este bono? En cualquiera de las soluciones digitales que podéis ver en pantalla. Pues tanto sitio web, presencia web, gestión de clientes, gestión de redes sociales, factura electrónica. Bueno, veis que hay un sinfín de soluciones digitales a la que poder utilizar este bono. Ahora os voy a comentar brevemente las novedades que han salido sobre el Kit Digital. La primera es que aumenta el importe para el segmento 3, el segmento más pequeño que va de empresas de 0 a 3 trabajadores. Este bono incrementa de 2.000 a 3.000 euros. Para todos aquellos que ya han podido disfrutar de este bono, también puedes volver a utilizar estos 1.000 euros adicionales entrando en el área personal y solicitándolo. Y esta es una de las principales novedades que ya se puede solicitar. Otra es lo que os comentaba anteriormente, que se amplían a 2 segmentos más. El segmento 4 para empresas con 50 a 100 trabajadores, con un importe de hasta 25.000 euros. Y el segmento 5 con empresas de 100 a 250 trabajadores, con un importe de 29.000 euros.
También se introducen 4 nuevas soluciones digitales nuevas, todas dedicadas a inteligencia artificial o ciberseguridad, pero exclusivamente para los segmentos 4 y 5 que os acabo de comentar. Y también para el segmento 3, el segmento más pequeño, también se introduce una nueva solución digital que es el llamado puesto de trabajo seguro, que a lo mejor alguno ya habéis escuchado, que es la financiación de un portátil o un ordenador de sobremesa. Hay que tener en cuenta que requiere acuerdos previos en estas categorías para poder solicitarlo y que hay que ponerse en contacto con un agente digitalizador que pueda pues suministraros este ordenador de sobremesa o portátil que en calidad de renting tendréis durante un año y al pasado ese año habrá que, si queréis seguir utilizándolo, pagar un pequeño importe y si no, se podrá devolver al proveedor. Con todo esto, las ayudas del kit digital se quedan con estos 5 segmentos, añadiendo los 2 nuevos que hay. Y también quería comentaros un nuevo bono que ha puesto Red.es en marcha desde hace ya un par de semanas, que es el kit consulting. Es muy parecido al kit digital, pero esta vez está dedicado sobre todo al asesoramiento digital pues eso, en materia de digitalización para pequeñas y medianas empresas. Este kit consulting, este bono, se divide en tres franjas de empresas, para empresas de 10 a 50, de 50 a 100 o de 100 a 250 trabajadores. Dependiendo de cada franja, el bono será de un importe u otro, desde 12.000 hasta 24.000 euros. Para poder solicitar este kit consulting también es muy sencillo, es muy similar a la solicitud del kit digital. También a través de red.es o de acelerapime.com podéis acceder y también se realiza de manera muy fácil. Hay que tener en cuenta la misma situación que os contaba con el kit digital, pues no estar considerada en crisis, estar en Hacienda, en Seguridad Social, no superar los límites de minimis con otras ayudas, etcétera, pero bueno, que son unos requisitos muy, muy sencillos y que prácticamente todas las empresas pueden hacerlo para poder solicitarlo. ¿Y en qué se puede utilizar? Como os decía, sobre todo es un asesoramiento en materia de digitalización y todos ellos vienen con sobre todo inteligencia artificial y ciberseguridad, que es a lo que más se utiliza este asesoramiento. Como veis, cada solución digital son 6.000 euros y entonces, dependiendo del segmento que podéis, en el que estéis vuestra empresa, se pueden utilizar de 2 a 3 o incluso 4 soluciones digitales se pueden utilizar con este bono. Por mi parte, pues, ya voy a acabar. Solo recordar que todos los servicios que ofrecemos a través de la oficina Acelera Pyme de Femeval son totalmente gratuitos gracias a la financiación del ministerio y que si tenéis cualquier duda en materia de digitalización o ayudas que necesitáis, nosotros estamos aquí encantados de poder ayudaros en todo lo que podamos, bien a través de nuestra página web, correo electrónico o teléfono, o también podéis encontrarnos en las diferentes redes sociales en las que estamos. Así que por mi parte, nada, os doy las gracias por estos pequeños minutos de atención y voy a dejar ya de compartir y os voy a presentar a los ponentes de hoy para que van a hablar de lo importante para lo que estáis todos aquí hoy. Ellos son David Montía y Marta González. David pertenece a la empresa Semantic Systems y Marta es consultora de Derecho Ambiental en Plurnova. Por mi parte, os cedo la palabra y podéis empezar ya cuando queráis. Muy bien, muchas gracias Nacho. Saludos a todos, bienvenidos y gracias por vuestra asistencia. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmáis Perfecto. que se puede ver? Vale. Sí. Bueno, nada, ya nos ha presentado Nacho, por lo tanto no me voy a parar aquí, simplemente saber que, bueno, pues ambos tenemos papeles diferentes dentro de la charla de hoy, porque Marta es experta en todo el tema de derecho ambiental y por tanto se va a centrar mucho en las obligaciones que tienen las empresas, y mi objetivo para hoy es contaros una solución para resolver esta problemática y ayudaros a cumplir con estas
obligaciones. El objetivo es que estemos más o menos hasta las 11, pero sabemos que es un tema que genera muchas dudas y que, por tanto, intentaremos resolver todas las que podamos y, bueno, en principio, aparte de la hora de comer, no tenemos un límite, aunque esperamos que esto vaya un poco más rápido. La dinámica es, bueno, pues vamos a empezar un poco por la parte de obligaciones legales, que os va a contar Marta, sobre todo para centrar un poco el tiro y también centrándonos sobre todo en aquello que podemos resolver nosotros con nuestra solución. ¿Vale? Quiere decir que no haremos un repaso exhaustivo de todas y con detalles, sino probablemente ni en una hora ni en 5 tendríamos suficiente, sino que vamos a aquello que la mayoría de las empresas tenéis una problemática que resolver o que deberíais haber ya resuelto hace unos meses o que tenéis que resolver en el futuro y en lo cual os podemos ayudar específicamente. Por tanto, primero, repaso al marco legal. Segundo, qué solución tenemos y finalmente habrá una parte de responder las dudas que tengáis. Podéis ir enviando las dudas por el chat, por un tema de agilidad y también de poder poner un poco orden y no responder las preguntas varias veces o cosas que ya se han contado, lo que haremos es responderlas al final, ¿vale? Por tanto, en el momento en que se os haga la duda, lanzar la pregunta y nosotros las iremos poniendo en orden para que las podamos responder al final. Empiezo por contar rápidamente qué hacemos en Semantic, luego Marta os contará qué hace Lurnova. Semantic somos una empresa que está orientada a la transformación digital, por tanto lo que hacemos es vender soluciones y servicios a IT. Hacemos muchas cosas, estamos muy orientados a empresas industriales y tenemos 4 grandes ámbitos. El de Industria 4.0, que está muy orientado a digitalizar las plantas y los procesos productivos, el de digitalización de procesos, que son herramientas y soluciones pensadas para otros procesos que no son específicamente los de producción. Pues, por ejemplo, ahora existe también, aparte de la ley de envases, toda la problemática de la factura electrónica que va a entrar en vigor el año que viene y aquí también ofrecemos soluciones. Somos expertos en 2 RPs, SAP e InfoLN, y después tenemos una parte que llamamos de outsourcing y servicios gestionados que está orientada a servicios de infraestructuras, administración de sistemas, CPDs, bases de datos, es decir, todo aquello que está más cerca de la tecnología, que nos permite, por una parte, prestar específicamente estos servicios, pero también poder dar en proyectos llaves en mano a aquellos proyectos de software, ¿no? Aquellas soluciones software, de manera que el cliente no se tenga que preocupar de poner en marcha y mantener la infraestructura para que esto funcione. ¿Vale? Por mi parte, nada más de momento. Paso la palabra a Marta, que os contará primero quién es Lurnova y después os pondrá un poco en el marco normativo de la ley de residuos. Vale, pues bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Marta, voy a presentar muy brevemente Lurnova y qué es lo que hacemos para luego entrar ya en lo importante, en el contenido de las obligaciones en materia de impuestos y responsabilidad ampliada del productor. Bueno, yo soy fundadora y consultora ambiental en Lurnova. Lurnova es una consultoría ambiental centrada en el ámbito jurídico y técnico del medio ambiente. Entonces, por un lado, lo que tratamos de hacer es acercar las obligaciones ambientales a las empresas, a nuestros clientes, con el objetivo de que puedan comprender y conocer cuáles son las obligaciones ambientales que les aplican y les ayudamos, por supuesto, en el cumplimiento de las mismas de una manera, bueno, sencilla y práctica, ¿no? O lo más sencilla y práctica que se puede, con el objetivo de evitar sanciones y mejorar, ¿no? en materia de impacto ambiental. Por otro lado, para aquellas empresas que quieran ir un pasito más allá del mero cumplimiento normativo, les ayudamos a elaborar pues, planes de sostenibilidad y de sostenibilidad ambiental para que puedan ir implementando pequeñas acciones en materia de mejora ambiental en su estrategia. Y por último, también más desde la perspectiva técnica, ayudamos al desarrollo de proyectos de economía circular, cálculo de huella de carbono y otro tipo de proyectos, y también tramitamos ayudas y subvenciones para que sea más fácil, ¿no? Entrar a estas cuestiones que cada vez se van solicitando más y si puede ser a través de una ayuda pública, pues mejor. Voy a compartir ya pantalla. Como ha comentado Nacho y David, bueno, en esta primera parte del webinar vamos a hablar un poco del contexto legal y de cuáles son las obligaciones que aplican bueno, a la mayor parte del tejido empresarial en materia de residuos y de envases para que podáis tener un poco este contexto. Y comentaros que esta primera parte del webinar la voy a impartir yo, pero también en colaboración con Dorlasca, ¿vale? Otra consultoría ambiental. Bueno, no sé si veis la pantalla.
Sí, se ve. Bueno, pues cuando hablamos del impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables y de la responsabilidad ampliada del productor, ¿no? De la gestión de envases, tenemos necesariamente que mencionar dos normas. Por un lado, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y por otro lado, el Real Decreto de Envases. La Ley de Residuos entró en vigor en abril del año 2022. Fijaos que lleva ya en vigor más de 2 años. Lo que pasa es que todavía, bueno, pues está costando un poco implementarlo. Esta norma deroga la anterior ley de residuos que existía hasta el momento e incluye nuevas obligaciones y nuevos conceptos. Sí que es cierto que algunos de estos conceptos, como la responsabilidad amplia del productor, la deja un poco centrada, por así decirlo, para que ésta fuera más acotada y detallada en una norma posterior. Es por esto por lo que en diciembre del 2022, unos meses más tarde, entra en vigor el Real Decreto de Envases, ¿vale? Y el Real Decreto de Envases, ahora comentaremos, incluye nuevas obligaciones en torno a la gestión y sobre todo a la prevención de envases y acota y detalla ciertas cuestiones que la ley de residuos había dejado un poco abiertas. Ambas normas pretenden promover la economía circular, pero sí que es cierto que la ley de residuos se centra en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio marino. Y por otro lado, el Real Decreto de Envases se centra en la prevención de residuos de envases y en la reutilización, el reciclado y la valorización de los mismos. ¿Vale? Por lo tanto, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados bueno, crea una serie de nuevas medidas fiscales, entre las cuales se encuentra el impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables, el comúnmente conocido como el impuesto al plástico, que ahora hablaremos de él, y por otro lado, el Real Decreto de Envases bueno, crea esa responsabilidad ampliada del productor, donde establece a gran parte del tejido empresarial una serie de nuevas obligaciones, y luego también las comentaremos, ¿vale? Por centrarnos ya en el impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables, lo primero es ver quiénes son contribuyentes de este impuesto, ¿no? ¿A quién afecta de manera directa como contribuyentes de este impuesto? Bueno, pues serían contribuyentes del impuesto al plástico los fabricantes, los adquisidores intracomunitarios y los importadores de envases no reutilizables, es decir, de envases de un solo uso que contengan plástico, ya sea que estén vacíos o llenos, ¿vale? Muy probablemente, bueno, de los participantes que estéis asistiendo a este webinar, muchos no creo que tengáis la condición de fabricante, pero seguramente muchos de vosotros sí que adquirís intracomunitariamente, es decir, en un Estado miembro de la Unión Europea o importáis de un tercer Estado envases, ya sea que estén vacíos o llenos de producto, que son de un solo uso y que están formados por plástico. Pues si ese es el caso, seríais contribuyentes del impuesto, ¿vale? ¿Y qué considera la ley de residuos como envase? Pues ahí veis todo producto que esté destinado a prestar la función de contener, de proteger, de manipular, de distribuir y de presentar mercancías. Y aquí entran tanto envases domésticos, comerciales como industriales, ¿vale? La diferencia entre estas tres categorías de envases es el destino. Los domésticos serían los que llegan al consumidor final, al particular, que desechamos en nuestros hogares, por así decirlos. Los comerciales serían los envases que acaban convirtiéndose en un residuo en un comercio, en el canal Horeca, restauración, en supermercados, carnicerías, pescaderías. Y los industriales son aquellos envases que acaban convirtiéndose en un residuo en una industria, ¿vale? En otra empresa. Y también dentro de la consideración de envase entran tanto envases primarios, es decir, los que están en contacto directo con el producto, como los secundarios, como los terciarios, ¿vale? Esto es lo que considera la ley como envase. Tenéis que tener en cuenta que el impuesto solo aplica a los envases que estén compuestos por plástico, ¿vale? Y que sean de un solo uso. Respecto al tema de un solo uso reutilizable, es una pregunta que nos suelen hacer bastante. Sobre todo por parte de empresas que no saben si tienen que ser contribuyentes o no del impuesto. Y aquí os he puesto un breve resumen de qué considera la ley como envase reutilizable. Bueno, pues si vosotros ponéis en el mercado un envase que ha sido concebido, diseñado y comercializado para realizar múltiples circuitos a lo largo de su vida útil o que ha sido diseñado o concebido para ser rellenado o reutilizado, entonces sería un envase reutilizable. No estaría sujeto al impuesto aunque fuera un envase de plástico, ¿vale? Si no cumple con estas cuestiones, sería un envase de un solo uso, ¿vale? Y si está compuesto por plástico, tendríais que contribuir al impuesto, en caso de que fabricarais, adquirirais o importarais. También hay una serie de excepciones. En las dos primeras no me voy a centrar mucho porque no os afecta tanto, pero que sepáis que si vosotros fabricáis envases de plástico que contienen productos sanitarios o importáis o adquirís intracomunitariamente este tipo de envases que contienen estos productos, no tendréis que pagar el impuesto. Lo mismo ocurre con los rollos de plástico para uso agrícola y ganadero, ¿vale? Y en las dos últimas es en las que me voy a centrar un poco más porque es importante. Si vosotros como empresa importáis o adquirís intracomunitariamente envases con menos de 5 kilos al mes de plástico no reciclado, es decir, de plástico virgen,
si no superáis esos 5 kilos al mes a través de la importación o a través de la adquisición intracomunitariamente de estos envases, no tendríais que contribuir al impuesto, ¿vale? Por estos envases, importante. Y luego tampoco tendréis que contribuir por las exportaciones. Pensad que a Hacienda lo que le importa es lo que se queda en el territorio nacional. Si se exporta, no se tiene que pagar el impuesto al plástico, ¿vale? Para que tengáis también un poco idea de cuál es la base imponible y el tipo impositivo. Bueno, pues son 45 céntimos por cada kilo de plástico no reciclado, ¿vale? Me centro en lo de no reciclado porque si el plástico es reciclado no contribuye al impuesto, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo yo demostrar que el plástico que estoy fabricando, importando, adquiriendo intracomunitariamente a través de mis envases es plástico reciclado? Bueno, pues hasta finales del año 2023 era suficiente con una declaración responsable por parte del fabricante. Ahora, a partir de enero del 2024, es necesario obtener una certificación, ¿vale? Concretamente la certificación 15.343, que sea otorgada por una entidad acreditada, ¿vale? Solo nos permitirán acreditarlo a través de esta certificación. ¿Qué obligaciones tenemos en torno al impuesto? Bueno, pues si como empresa sois fabricantes o adquirientes intracomunitarios de estos envases de plástico de un solo uso, tenéis que inscribiros en un registro, ¿vale? Que es el registro territorial del impuesto al plástico. Si sois fabricantes, aparte tendréis una serie de obligaciones contables que tendréis también que presentar ante Hacienda. Si sois adquirientes intracomunitarios, tendréis que contar y presentar un libro de registro de existencias. Y en caso de que seáis fabricantes y o adquirientes intracomunitarios, ¿cómo tenéis que pagar este envase? Pues a través del modelo de autoliquidación 592, ¿vale? Este deberéis presentarlo como el IVA. Si el IVA lo presentáis mensual, pues tendréis que presentar este modelo mensualmente. Si el IVA lo presentáis trimestral, pues este modelo tendréis que presentarlo trimestralmente. Y en caso de que seáis importadores, el pago se hace mediante el DUA, mediante el documento único aduanero, ¿vale? El documento de importación, o sea, se paga en aduanas. Otra de las obligaciones importantes es que tendréis que consignar en factura o en certificado dos cuestiones: el importe del impuesto que sea satisfecho por esos productos o los supuestos de exención en caso de que los haya, y la cantidad de plástico no reciclado contenida en los productos. Esto es obligatorio para fabricantes. Para el caso de adquirientes intracomunitarios e importadores es voluntario, a no ser que os lo pida el cliente, ¿vale? En caso de que directamente, de manera expresa, os lo solicite el cliente, siendo adquirientes intracomunitarios o importadores de estos envases, será obligatorio también incluirlo en factura y en certificado. En su defecto será voluntario. Es obligatorio en todos los casos para los fabricantes, ¿vale? Aquí os hemos dejado un esquemita, que no voy a entrar en él, porque luego tendréis la grabación y podréis verla cuando lo necesitéis, y bueno, para que os hagáis una idea de si realmente os aplica, ¿no? Y cómo os aplicaría, ¿vale? Me parece un esquema que es bastante visual y fácil de ver. Obviamente, todas estas obligaciones traen consigo una serie de sanciones, ¿vale? Os las presentamos también aquí para que os hagáis un poco a la idea del alcance. En caso de que vosotros como fabricantes o adquirientes intracomunitarios tengáis la obligación de inscribiros en este registro territorial del impuesto y no lo hagáis, os pueden sancionar con una multa de 1.000 euros, ¿vale? Si presentáis una certificación falsa o incorrecta de la cantidad de plástico reciclado a través de esa ISO que comentábamos, os pueden imponer una multa del 50% del importe de las cuotas del impuesto que no hayáis ingresado, ¿vale? Con un mínimo de 1.000 euros. Y por último, si consignáis de manera incorrecta datos en la factura relativos tanto al importe de las cuotas devengadas como a la cantidad de plástico no reciclado contenido en los productos, o si os aplica o no algún supuesto de exención, os pueden imponer una multa de 75 euros por cada factura o certificado que hayáis emitido con esos datos reflejados de manera incorrecta, ¿vale? Pasamos ya quitamos el tema del impuesto al plástico y pasamos al Real Decreto de Envases, ¿vale? Aquí vamos a hablar de la responsabilidad ampliada del productor y de cuáles son las obligaciones que afectan a gran parte del tejido empresarial por tener la consideración de productores de producto. Lo primero es explicar qué es la responsabilidad ampliada del productor. Bueno, pues explicado de una manera sencilla responde un poco al principio de quien contamina paga, ¿no? Y lo que nos dice el legislador es que actualmente todas aquellas empresas que pongan envases en el mercado tienen que responsabilizarse de los mismos hasta el fin de la vida útil de esos envases. Hasta ahora lo que funcionaba era, en el momento en el que yo ese envase lo saco de mis instalaciones, yo no respondo del mismo. Actualmente, para los envases comerciales e industriales se ha ampliado esa responsabilidad, y las empresas que tengan la consideración de productores de producto, y ahora hablaremos de quién tiene esa consideración, tendrán que hacerse cargo de esos envases hasta el final de su vida útil. Entonces, se tienen que involucrar tanto en la prevención
como en la financiación y en la organización de la gestión de esos mismos. Al final, lo que considera el Ministerio es que los envases que nosotros pongamos en el mercado a través de nuestros productos van a acabar convirtiéndose en un residuo y se tienen que gestionar. Entonces, el productor del producto es el responsable de la financiación de esa gestión y del control de esa gestión, ¿vale? ¿A quién aplica? Como comentaba, a los productores de producto. ¿Y quién tiene la consideración de ser productor de producto? Pues los envasadores, es decir, aquellas organizaciones, aquellas empresas que envasen productos o aquellos agentes económicos que importen o adquieran intracomunitariamente productos envasados para su puesta en el mercado nacional. Ya veis que dentro de esta definición entra pues gran parte de las empresas a nivel nacional, ¿vale? ¿Sobre qué envases aplica? Sobre todo tipo de envases. Para hacer esa diferenciación, el impuesto al plástico aplicaba solo sobre envases de plástico de un solo uso y esto aplica sobre envases de cualquier naturaleza, ¿vale? Que estén formados por cualquier tipo de material, siempre y cuando sirvan para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, ¿vale? Entonces aquí entran tanto envases domésticos como comerciales como industriales y lo mismo, envases tanto primarios como secundarios como terciarios, ¿vale? Envases primarios sería el que está en contacto directo con el producto, el secundario sería el que se utiliza para agrupar envases primarios y el terciario el que se utiliza para el transporte de las mercancías. ¿Qué obligaciones tienen aquellas empresas que tienen la consideración de productores de producto? La primera, tienen que inscribirse y estar inscritos en la sección de envases del registro de productores de producto, ¿vale? Esta obligación creo que entró, si no me equivoco, en marzo de 2023, lleva ya un año y pico, pero bueno, pues por suerte el Ministerio ha dejado abierta la plataforma para que las empresas puedan seguir inscribiéndose. Una vez que hagáis la inscripción en el registro de productores de productos, se asigna a cada empresa inscrita un número de registro y este número de registro, a partir del momento de la inscripción, tiene que ser también incluido en todas las facturas, ¿vale? Para que los clientes tengan constancia de ese registro. Asimismo, todos los que tengan la consideración de productores de producto tendrán que remitir una vez al año, durante el primer trimestre del año, información sobre los envases que ha puesto en el mercado durante el año anterior, ¿vale? Es lo que se llama la declaración anual de envases puestos en el mercado. Y además, aquellos productores de producto que hayan puesto en el mercado durante el 2023, en este caso, más de determinadas cantidades de materiales a través de sus envases, tienen este año que elaborar y aplicar un plan de prevención y ecodiseño de envases, ¿vale? Importante. Más obligaciones. Para el año, bueno, para finales de este año, ¿vale? Concretamente a partir de enero del año 2025, tienen que estar adheridos a un SCRAP, ¿vale? A un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. Entonces, deberán remitir a este SCRAP información también sobre los envases puestos en el mercado, normalmente suele ser durante los 2 primeros meses del año, y en base a las cantidades de envases que vosotros declaréis, tendréis que pagar cierta cantidad al SCRAP para que financie la gestión de esos envases. Asimismo, si sois productores de producto de envases reutilizables, es decir, ponéis envases reutilizables en el mercado, tendréis que tener un sistema de depósito, devolución y retorno. Esto normalmente se suele hacer a través de los scraps. En la práctica funciona como vosotros como empresa ponéis en el mercado, dais a vuestros clientes un envase reutilizable, como por ejemplo un palet, que es lo más común, tendréis que cobrarle una cantidad concreta a modo de depósito y en el momento en el que vuestro cliente os retorne ese envase, tendréis que devolverle ese depósito que os ha dejado, ¿vale? Y por último, y muy importante también, tendréis que reflejar en las facturas la contribución al scrap de forma diferenciada, ¿vale? Sin incluirla en el precio unitario del producto, pero sí que es cierto que a la contribución ha de aplicarse el mismo IVA que el IVA que se le aplica al producto que estáis vendiendo. Lo mismo, estas obligaciones conllevan también una serie de sanciones. En el caso de que tengáis la obligación de inscribiros en la sección de envases del registro de productores de producto y no lo hagáis, o de que no remitáis la declaración anual de envases ante el Ministerio, os pueden interponer una multa desde 2.001 euros hasta los 100.000 euros. Ya veis que son cantidades bastante importantes. Y también os pueden inhabilitar para el ejercicio de la actividad por un periodo de tiempo inferior a un año, ¿vale? Y luego, para que tengáis un poco también ese cronograma en mente, es cierto que ambas normas llevan bastantes meses en vigor, pero van entrando obligaciones que tenéis que ir cumpliendo, pero sí que es cierto que a partir del 31 de diciembre de este año, bueno, pues va a haber una especie de cambio, ¿no? Porque va a haber nuevas obligaciones de financiación, sobre todo respecto, como comentaba, a los envases comerciales e industriales. Hasta ahora, que no lo he comentado, los que poníais envases domésticos en el mercado ya teníais que estar adheridos a un SCRAP.
pero ahora esta obligación a partir de enero va a ser para los que pongáis en el mercado también envases comerciales y o industriales, ¿vale? Y luego durante el primer trimestre del año, hasta el 31 de marzo del 2025, pues vais a tener que registrar y reportar información sobre los envases que habéis puesto en el mercado durante todo el año 2024. Por eso es muy importante que vayáis ya recopilando toda esa información y la verdad es que Semantic System ofrece una plataforma que realmente os soluciona toda la gestión de estos datos que en la práctica es bastante complicado, ¿vale? Bueno, pues por mi parte, la parte de obligaciones está, así que le doy la palabra a David para que comente la solución. Muy bien, gracias Marta. Voy a compartir pantalla para seguir. Bueno, bien, como seguramente la mayoría de vosotros sabéis, todo este contexto que Marta ha explicado muy bien, con mucho detalle y con mucha claridad, supone una serie de bueno, pues problemáticas, gestiones, dificultades a resolver, ¿vale? Que tienen que ver básicamente con identificar la información que nos sirve para cumplir con las obligaciones, ¿eh? Esa información seguro que la tenemos, alguna igual la tenemos que generar de manera adicional, pero seguro que la tenemos, pero la tenemos mezclada en algunos casos y en nuestros procesos de gestión, ¿no? En los procesos de fabricación, en los procesos logísticos, en los procesos de facturación, etcétera. Entonces, aquí nosotros detectamos esa problemática, detectamos también que en muchos casos esa problemática no está resuelta por las propias aplicaciones de gestión, los RPs que tienen las empresas, y a partir de ahí creamos una solución que ya existía, luego os cuento, porque no es el primer tipo de obligaciones que pone la administración relativo a todo el tema medioambiental. ¿Qué dificultades existen? Pues primero identificar qué estamos poniendo en el mercado, ¿no? Es decir, la ley dice que tenemos que, en el caso del plástico, tributar por lo que en el mercado como envase, etcétera, y eso hay que identificarlo, y por otra parte que tenemos que declarar tanto al ministerio como al SCRAP, informarle de los envases, ¿vale? Por tanto, tenemos que ser capaces de identificar cuándo lo ponemos en el mercado. El segundo es identificar qué, es decir, tanto para los scraps como para el ministerio como para Hacienda, pues tenemos que discriminar esa información, es plástico, no es plástico, qué tipo de materiales, a qué scrap lo envío, cuánto he enviado, etcétera. Y por tanto eso tenemos que ser capaces de extraerlo. También determinados tipos de material que no vienen como parte del producto, ¿vale? Lo que suelen ser los envases terciarios, que los utilizamos para transportar, pero que no son parte del producto que nosotros estamos fabricando, no lo tenemos identificado dentro de las estructuras de materiales, por ejemplo, sino que tiene, bueno, pues su identidad propia dentro de como producto, y por tanto su consumo y su puesta en el mercado quizá no es tan clara, porque igual ese mismo producto que es un envase o que es un material de envase lo estamos utilizando para diferentes entregas a diferentes clientes, y por tanto tenemos que ser capaces de identificar cuándo entra y cuándo sale. Y sobre todo eso, también cuándo entra y de dónde viene, ¿no? Porque muchas cosas de las que tenemos que declarar, pues tiene que ver si ese material pues lo hemos comprado en España, lo hemos traído a la Comunidad Europea, lo hemos importado, por tanto, tenemos que ser capaces también de discriminar eso para después decidir pues si eso hay que declararlo, hay que pagar el impuesto por ello o no, etc. Bien, como os decía, nosotros hemos creado una solución que está pensada específicamente para aquellos casos en los que el RP como tal no lo resuelve. Y os puedo decir que en estos momentos hay muchos RPs que no están resolviendo esta problemática, porque en estos momentos, aunque otros países de la Unión Europea se están moviendo también en este tema, como luego comentaremos, pues esto es una ley española y por tanto afecta solo a empresas españolas, y dependiendo del fabricante del RP o de la herramienta de gestión, pues no ha prestado atención a este tema o lo ha resuelto de una manera que no es ágil y práctica para el cliente, ¿vale? De hecho, me consta que muchos de vosotros estáis haciendo, por ejemplo, el tema del impuesto del plástico a mano con Excel, extrayendo la información que filtráis con informes de los RPs, etcétera. Y por tanto, es una solución que lo que pretende es eso, resolver la problemática cuando vuestra herramienta de gestión o RP no lo hace.
Por ello, lo primero que hace es integrarse con el ERP, es decir, no vamos a duplicar la información, sino lo que vamos a hacer es aprovechar la información que tiene el ERP para, bueno, pues enriquecerla con todo el tema de los envases y después tratarla. Es una aplicación que trata ambas necesidades porque están muy relacionadas y puede ser que si en el futuro salen otras normativas también las tratemos de. Al final, un envase es un envase, si tiene plástico, etcétera, tiene que pagar impuesto, pero si no hay que declararlo igual. Es decir, que al final estamos tratando con el mismo tipo de conceptos, por tanto puede hacer lo mismo la misma aplicación. Puede hacer la misma aplicación con las dos cosas. Y evidentemente es un repositorio único para poder hacer eso. De momento es compatible con España, pero también lo es con otros países. Esto es un tema que, como decía, ahora comentaremos, pero bueno, puede ser que salga una ley en Italia y que en ese caso concreto vosotros también seáis responsables de ese envase que estáis poniendo en el mercado italiano. ¿Vale? Por decir algo, pues la aplicación está preparada para eso, para identificar dónde va y si tenemos responsabilidad sobre ese producto que estamos poniendo en ese mercado. Bueno, pues ahora es compatible y será ampliable en el futuro, es decir, tiene ya las herramientas para poder adaptarse. Es multiempresa, puede definir perfiles de diferentes tipos de usuario y es multidispositivo también. ¿Y cómo hacemos esto? Pues, bueno, pues como decíamos, vamos a clasificar y enriquecer la información que ya tenemos en el ERP, ¿no? Primero, bueno, lo que podemos llamar los maestros, ¿no? En estos momentos puede ser que los artículos no tengamos identificado si son envases, si no lo son, si son de qué tipo de material, etcétera, ¿vale? Bueno, extrayendo esa información, la aplicación nos va a permitir añadir ese dato en cada artículo. También nos va a permitir definir las características de los scraps. Ahora veremos exactamente para qué definir partners como podrían ser los clientes. Y, como decíamos también, personalizar las normativas, porque igual estamos trabajando contra un país diferente a España y, por tanto, personalizarlas por países. Cuando tenemos toda esa información, la aplicación lo que permite también es contabilizar automáticamente nuestros movimientos. Es decir, como decíamos antes, identificará qué estamos poniendo en el mercado, qué es y, por tanto, qué obligaciones tenemos en cada uno de los casos por cada uno de estos movimientos. Y también cálculos que igual son más complejos, como, por ejemplo, los de los envases terciarios para hacer repartos de manera automática. Por tanto, como todo eso queda registrado en la aplicación, nos sirve también como libro de registro o contabilización de esos movimientos, que es una de las obligaciones que nos da la administración. Después, al final, haremos un repaso de exactamente todo lo que cubre en cada uno de los casos, en la ley de envases y el impuesto del plástico. Después nos permite sacar esa información que tenemos que utilizar para reportar, autoliquidar, etcétera, de manera automática con un botón. ¿Vale? Nos permite también, pues, por ejemplo, en los casos que un cliente nos pide un certificado que salga de manera automática y, como decíamos antes, está preparada para irse adaptando a lo que vaya ocurriendo. ¿Vale? Porque ahí me lo confirmarás, Marta, pero esta ley viene de una directiva europea que España está cumpliendo, pero que en el futuro van a tener que ir cumpliendo otros países. Puede ser que no nos afecte, pero puede ser que nos afecte, por tanto nos tendremos que adaptar. Punto clave, integración con la información que vosotros ya tenéis de las transacciones, normalmente con el ERP, ¿vale? Por tanto, vamos a conectarnos con el ERP para traernos ¿qué? Pues primero para traernos todas las estructuras de materiales, todos los artículos, para poder identificar dentro de cada artículo si eso no es envase y de qué características y, por tanto, que sepamos a qué estamos obligados respecto a ello. Segundo, nos vamos a traer facturas o albaranes o ambas cosas para que nos sirva como identificador de cuándo hemos puesto eso en el mercado. Y, por tanto, podamos discriminar a qué envases corresponde. Después, todo lo que sea entradas también, por ejemplo, en el caso de recepciones de material intracomunitario, es lo que necesitamos saber, ¿no? Por una parte para liquidar el impuesto, pero también para el tema de los envases. Por tanto, no solamente identificamos salidas, sino también entradas. Y después, seguramente también necesitaremos gestionar los stocks o tener la información de los stocks de aquellos materiales que no son producto nuestro, sino envase. Y lo compramos como tal, como envase. Puede ser que lo estamos añadiendo directamente a un producto, lo cual pues, hace que se identifique directamente, o puede ser que ese envase sirva para diferentes productos. Por tanto, tenemos que ser capaces de saber
cuánto entra, cuánto tenemos, cuánto entra, porque lo hemos comprado y cuánto sale, para tener un total de la cantidad de envase, en este caso normalmente terciario, que hemos puesto en el mercado, y hacer los repartos de manera oportuna. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues un ejemplo. Si yo estoy comprando plástico para envolver palets, puede ser que bueno, pues no tenga la capacidad de medir cuánto plástico lleva cada palet, ¿vale? Por tanto, yo lo que voy a hacer es que cuando consumo en rollo voy a repartir ese plástico que he puesto en diferentes clientes de manera proporcional, ¿vale? Y esa manera proporcional la decidís vosotros, porque lo hacemos mediante el coste, lo hacemos mediante el número de unidades, lo hacemos mediante el peso, como vosotros decidáis. Pero es un reparto más teórico que real, pero que hay que hacerlo de alguna manera porque hay que reportar a la administración como lo hemos puesto en el mercado o pagar el impuesto. Esta integración con la aplicación se hace utilizando una tecnología que es Web Services en la mayoría de los casos, que eso quiere decir que nos podemos integrar con cualquier RP, pero también podemos hacerlo mediante otras metodologías. Bueno, lo que va a hacer esta integración es que la aplicación tenga toda esta información que necesita para irla procesando e ir contabilizando qué es lo que estamos haciendo. Vale, ¿y cómo es eso? Vale, voy a ir rápido y de hecho lo que voy a hacer es enseñaros unas pantallas que hace la aplicación, ¿vale? Que es más rápido que enseñaros la aplicación, pero que al final explica qué es lo que se puede hacer. Pues, por ejemplo, antes hemos hablado de localizaciones bueno, pues para identificar de dónde viene y de dónde va cada uno de los productos. Con las localizaciones puede identificar pues, si eso viene de Europa o viene de fuera de Europa, con lo cual el impuesto del plástico lo ha pagado con la DUA, etcétera. Pero también me sirve para identificar las normativas de cada país. ¿Vale? Puede ser que yo sea responsable de ese producto que estoy poniendo, como decía antes, en Italia, por tanto tengo que saber a qué me obliga Italia. Pues me obliga a pagar un impuesto o no, o solamente a declarar, etcétera. Toda esa parametrización la puedo poner. De manera que cuando me sirve, por una parte, para saber qué obligaciones tengo en función de dónde viene el producto y qué obligaciones tengo en función de a dónde envío ese producto. Nos identifica también los códigos, por ejemplo, que hay que poner en la factura, un código de productor del producto que hay que insertar en la factura, que también puede ser diferente por cada país, etcétera. Si tenemos responsabilidad o no en ese país, si importamos o exportamos a ese país, si hay que hacer declaración, si hay que informar al scrap sobre qué tipos de material, etcétera. Más scraps. ¿Vale? Bueno, puede ser que solamente trabajéis con un scrap, ¿vale? Por tanto, los datos que tendremos que entrar sobre él son pocos, es decir, cada cuánto le tengo que enviar un informe y cuánto le voy a pagar por cada kilo de cada tipo de material, ¿no? Pero puede ser que trabaje con diferentes scraps, ¿vale? Por tanto, la aplicación me permite definirlo y definir las características que tienen que ver con ese scrap, por una parte, bueno, para gestionar toda la información que va hacia él, pues por ejemplo, para poder contabilizar cuándo le estoy pagando por cada kilo de cada tipo de producto, pero también después porque la declaración que tengo que hacer al ministerio es una declaración desglosada por scraps, es decir, le voy a tener que decir qué le envío a cada scrap, cuántos kilos, de qué tipo de material, etcétera, y identificando a cada scrap por separado. Por tanto, eso lo tengo que ir registrando cuando lo gestiono y la aplicación me permite definir los scraps. Partners y tipologías. Esto de momento tiene un uso menor, pero que ya es importante. Pues, por ejemplo, si un cliente os pide un certificado para poder reclamar la devolución del impuesto del plástico que ha pagado, pues la aplicación os permite extraer ese certificado y tiene que poder identificar al cliente, ¿vale? Por tanto, lo que tendremos dado de alta serán esos clientes o todos o esos a los que nos piden certificados para poder venir aquí a la aplicación y extraer ese certificado. ¿Qué más? La clave. Aquí está la información más importante, es decir, de cada artículo nos va a permitir personalizar su relación con el envase. Es decir, si eso no es envase o si tiene una parte que
qué es envase, su peso, porque eso es la medida que nos obligan a declarar, cómo se contabiliza el peso y cuánto es su peso, qué tipología de envase, pues si es reutilizable, si no es reutilizable, etcétera, si está reciclado o no está reciclado, si es un envase que ya está dentro de la estructura de material y por tanto se autodistribuye, es decir, que lo identifico con la factura, o tengo que hacer aquel reparto del que hablábamos antes porque es un envase terciario y no forma parte de un producto. También de qué país viene ese producto, porque decíamos antes que en función del país sabremos si lo hemos importado o lo traemos de la Comunidad Europea y por tanto, o lo hemos comprado en España y por tanto el fabricante ya lo ha declarado, qué material es, también de cara al scrap, evidentemente si es plástico o no es plástico para pagar el impuesto, si lo envío a un scrap determinado, entonces qué coste, cuánto pago por ese producto, que es algo que se calcula automáticamente porque ya sabemos que cada kilo de un tipo determinado de producto que enviamos a un scrap paga X y por tanto el sistema lo calcula. Lo que decíamos de los repartos, la aplicación automáticamente coge todos aquellos envases que no forman parte de las estructuras de materiales y nos permite repartirlos de manera periódica cuando nosotros decidamos, pues, por ejemplo, hacer o cuando nos toque hacer las declaraciones o las autoliquidaciones, y lo que va a hacer básicamente es eso en función de la metodología que le hayamos establecido, calcular cuánto consumo de envases terciarios se ha hecho durante este último periodo y hacer un reparto en función de ese criterio que hemos establecido, pues el peso, la cantidad, el volumen, el que hayamos establecido, ¿vale? De manera que, bueno, pues nos permitirá facilitar esa declaración e incluirá en cada uno de los reports de declaración correspondiente los datos que toquen en cada caso. Y a partir de aquí ya hacer las declaraciones, como decíamos, de manera automática, ¿no? Por una parte el impuesto del plástico, que básicamente nos permite generar tres cosas. Uno es el libro de existencias o la contabilidad, ¿vale? Si somos fabricantes estamos obligados a tenerlos, o si somos compradores, adquisidores en la comunidad y por tanto estamos obligados a llevar el libro de existencias. Por si la administración nos lo pide, venimos aquí, le damos un botón y va a salir ese listado. Segundo, la autoliquidación, ¿vale? Esto hay que hacerlo, como os decía Marta, cada vez que hacéis la declaración del IVA. Esta autoliquidación, que a mí me consta de momento, hay que hacerla manualmente, entrando en la sede digital de la agencia tributaria, pero en el momento en que activen un sistema para hacerlo de manera automática, desde la aplicación podremos volcarlo directamente, ¿vale? Por tanto, no será sacar los datos, que son pocos datos. La verdad es que la autoliquidación requiere poca información, ¿no? El código, la base imponible, el tipo impositivo, la cantidad, la cuota íntegra, pero bueno, hay que entrarlo a mano, lo cual es un poco tedioso. Cuando esté automatizado podemos hacerlo de manera automática. Básicamente lo que va a hacer la aplicación es el cálculo de todo aquello que hemos fabricado o adquirido intracomunitariamente, hemos puesto en el mercado español, ¿vale? Pero va a restar, y hemos puesto en el mercado, pero de eso va a restar todo aquello que no ha ido al mercado español. Y finalmente nos va a permitir emitir también los certificados. Si un cliente ha pagado el impuesto porque le hemos vendido un producto e incluía el coste del impuesto y, bueno, pues por el motivo que sea, porque ha reciclado el producto, porque lo ha enviado fuera del país, etcétera, pues nos pide un certificado de aquello que nos había pagado, pues la aplicación permite hacerlo también. Y finalmente, bueno, pues la declaración de los envases, ¿no? Aquí tenemos básicamente dos obligaciones directas. Una es la declaración anual, que, bueno, pues lo mismo, hay que entrar en el portal del Ministerio, allí entrar los datos y hacer esta declaración anual de cantidades en peso, número de unidades por cada tipo de material y desglosado por scraps. También se puede hacer una declaración simplificada, el sistema también lo permite. De momento sale un listado que entramos a mano. En el momento en que el Ministerio active
el volcado automático, pues la aplicación lo va a hacer. Y después la información que tenemos que enviar a cada scrap. Aquí dependerá del scrap, ¿vale? Porque entendemos que, a ver, lo lógico es que haya una facturación mensual y por tanto pues, el scrap os pida un resumen mensual de lo que habéis puesto en el mercado, ¿vale? La aplicación lo va a calcular, incluso va a calcular qué le tenéis que pagar al scrap en función de las normas o los acuerdos que tengáis con ellos. Esta información puede salir en un Excel, puede salir también en un XML o puede enviarse directamente al scrap si este tiene un sistema de transferencia digital. Y bueno, por lo mismo que decíamos antes, ¿no? Mediante un botón permite extraerlo. ¿Qué más? Resumen, aquí decíamos, resumen de qué cubrimos y qué no, porque la ley tiene muchas obligaciones. Nos hemos centrado básicamente en aquellas que tienen que ver con el reporte a la administración de los residuos de envases que estamos generando, tanto del plástico como de envases en general. Y aquí tenéis un resumen de qué es lo que cubre. En la primera columna, el INPR, lo digo porque creo que no lo hemos comentado en ningún momento, estas son las siglas del Impuesto Especial de Envases de Plástico No Reutilizable, ¿vale? Quedaba más corto ponerlo aquí así porque es una terminología que también se utiliza. En la primera columna, el impuesto, y en la segunda, ley de envases. Por tanto, ¿qué cubre? Pues cubre por una parte la contabilización o el libro de registros, cubre generar de manera automática el reparto de consumos en caso de que sea necesario, cubre también la generación de la información que tiene que ver con la autoliquidación a la agencia tributaria, no en el caso de envases porque no hay que pagar a la agencia tributaria, sí en el caso del plástico. Lo que cubre en el caso de envases es tanto la declaración al ministerio como aquello que tengáis que declarar al SCA. Permite también la generación de certificados, no lo permite en el caso de envases porque no está previsto por la ley, pero si fuera el caso también se podría sacar. Es multipaís, como hemos dicho, y es multiempresa también porque probablemente podéis tener sociedades en diferentes sociedades o incluso en diferentes países, lo cual significaría diferentes obligaciones. Rápidamente, esta es una plataforma que ya existía, está funcionando, bueno, funciona sobre un entorno HTML5, quiere decir que no necesitáis ninguna característica especial, puede funcionar sobre cualquier ordenador, puede estar en la nube si queréis, incluso si se tiene que conectar con el IRP, es multidioma. Bueno, pues para aquellos que estéis en diferentes países podéis utilizar la misma aplicación, puede gestionaros avisos y alertas, puede generar informes y además hace que la información viaje segura, especialmente si está en la nube, pues asegurar que toda esa información vuestra de transacciones con los clientes que es crítica, pues que no pueda ser hackeada. Como decíamos, esta aplicación ya existía, de hecho forma parte de una plataforma, Repcon, en la que tenemos diferentes soluciones. Antes hablaba de factura electrónica, pero también tenemos soluciones de configuración y de industria 4.0. En el ámbito específicamente de los residuos, esta aplicación viene de algo que ya existía para aquellos que fabriquéis aparatos electrónicos y eléctricos, es decir, RAE, residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, ya existían obligaciones similares, la aplicación también lo cubre. Pequeños cambios se ha adaptado a la nueva ley, pero es una aplicación que ya existía. Es importante porque ya había clientes que lo estaban utilizando hace años y por tanto hay una experiencia grande. La plataforma tiene una solidez muy importante, hay más de 50 personas trabajando para que ella funcione y evolucionándola. Se integra, como hemos dicho, con el ERP. Tenemos mucha experiencia en este tipo de problemáticas o de procesos de reportar a la administración y además somos el fabricante de la herramienta, lo cual quiere decir que cualquier cambio o adaptación que se tenga que hacer, pues estamos ahí los primeros. Vale, y por mi parte poco más. Entraríamos ya en las dudas. No sé, Nacho, si tienes preguntas que nos... Sí, hay alguna pregunta, os la voy formulando y contestáis. Bueno, Ok. Pilar nos dice que poner la contribución en las facturas de los envases retornables, ¿se considera el precio que se cobra por el envase? No, son cosas diferentes. Por un lado está, bueno, no sé, David, si quieres
contestar No, tú? no, tú lo tienes Vale. más claro. Vale, sí, son cuestiones diferentes. Por un lado está ese depósito que vosotros tenéis que cobrar a vuestros clientes en caso de que estéis poniendo en el mercado un envase reutilizable y este importe en principio lo podéis determinar de manera libre. Es verdad que tiene unos límites máximos, ese importe de depósito no puede ser superior al coste de reponer ese envase como nuevo. ¿Vale? Pero en principio ese importe vosotros lo ponéis libremente. Y por otro lado está el importe que os cobra el scrap, que esas tarifas las pone el propio scrap al que os adhiráis en base al material, en base al tipo de envase que sea. Entonces son dos cuestiones totalmente distintas. Por un lado sería lo que tenéis que incluir en esas facturas sería el coste que os está repercutiendo el scrap y por otro lado sería ese depósito que vosotros estáis cobrando a vuestros clientes y que el importe lo ponéis libremente. ¿Vale? No sé si he respondido a la pregunta. También nos pregunta, Sí, ¿y en los que no son retornables también hay que repercutir el importe al cliente? La repercusión es voluntaria. Realmente la norma no nos dice que obligatoriamente haya que repercutírsela al cliente. Sí que es verdad que con el tema de los envases domésticos ya se venía haciendo esto a través de Ecoembes, ¿no? Que era el scrap para envases domésticos y que ya cobraban una tarifa y había que financiar los mismos. Y algunas empresas lo hacían, lo venían haciendo y otras no. Entonces esto también es voluntario para cada empresa. Lo normal es que se repercuta. Es cierto, pero bueno, nadie va a obligar a ninguna empresa a repercutir esta cuantía a los clientes, ¿vale? Es algo voluntario. sí, aquí una aclaración. En el caso de los envases no reutilizables, lo que se está poniendo en la factura, no repercutiendo, es el coste del reciclado, ¿vale? Lo que significa básicamente que hay que poner, bueno, pues una línea que dice cuál es la aportación al scrap por ese envase o esos envases que hay, ¿vale? Eso nosotros lo gestionamos desde la propia aplicación, de manera que como ese cálculo está en la aplicación, lo que podemos hacer es enviar la información al RP para que el propio RP añada ese dato en la factura. Bueno, en la mayoría de los casos, por la experiencia que tenemos nosotros en otros clientes, eso no se repercute en el precio y por tanto no se suma en el total de la factura, ¿vale? Otra cosa es que después el cálculo del coste de ese producto y por tanto la vía por la que se le ha puesto un precio de venta tenga también en cuenta el tema del reciclado, ¿vale? Pero no hay una línea con el coste del producto más una línea con el coste del reciclado, o sea, de la aportación al scrap, y eso suma un total, ¿vale? Eso es importante. Simplemente es a modo informativo, pues decirle al cliente, esto que me has comprado tiene unos envases que tienen tal coste de reciclado. También nos pregunta, ¿pero en todos los casos es obligatorio indicarlo? Solo si eres obligatorio si eres fabricante, en todos los casos. Si eres adquisidor intracomunitario o importador, en caso de que te lo pida tu cliente o en caso de que tú decidas voluntariamente incluirlo en las facturas. Vale. Vale, luego tenemos otra pregunta que dice, ¿la declaración anual de envases hay que realizarla si no eres productor de productos? No, únicamente si tienes la consideración de productor de producto. Si envasas, adquieres intracomunitariamente o importas envases para ponerlos en el mercado nacional, sí. Si no, no tienes la obligación de hacer esa declaración. Ni hacer la declaración ni inscribirte en el registro, en la sección de envases del registro de productores de producto. Y también nos dicen, los envases que no superen los 5 kilos al mes, que no hay que pagar, hay que declararlos. No, no habría que declararlos, es una excepción. Vale, perfecto. Pues de momento no hay ninguna pregunta más. Si tenéis alguna pregunta más, tenemos abierto todavía el apartado de preguntas y respuestas, por si queréis preguntarle algo a Marta o a David. Vale, yo simplemente hacer una aclaración respecto a lo de añadirlo en la factura. Yo creo que la respuesta que has dado, Marta, era relativa al impuesto, es decir, que quien está obligado a repercutir el impuesto es el fabricante, correcto, pero no si eres Ah, adquiriente intracomunitario o importador, yo ¿vale? me refería a la contribución al scrap, perdón, que igual he entendido mal la pregunta. Vale, no, por eso decía que por la respuesta he entendido que en la contribución al scrap no estabas obligado si
¿Eres adquiriente intracomunitario o importador? No, eso en relación al impuesto, perdón. Vale, vale. Ok. Eso es. En O relación al... sea, la aclaración sería, la obligación de repercutir el impuesto es solamente para fabricantes. La obligación de reflejar la contribución al scrap en todas las facturas es para todos. Todos los productores de producto, eso es. Que igual lo he dicho al revés yo, puede ser. Vale, sí, es que la pregunta era un Vale, poco vale, sí, ambigua ahí. sí. Sí. Eso es. Exacto, de todas formas queda claro de las dos formas. Pues parece que no hay ninguna duda más. Bueno, si tenéis cualquier otra duda que os surge, podéis poneros en contacto con nosotros o incluso con David o Marta y ellos os resolverán todo lo que necesitéis. Pues si no hay nada más, si os parece, lo dejamos aquí. Quería agradeceros sobre todo a vosotros dos, a Marta y a David, el poder haber realizado esta jornada de hoy, que creo que ha sido muy útil para todas las personas que se han conectado. Al final es un impuesto que es obligatorio y es interesante saberlo. También muy interesante la herramienta que vosotros tenéis en Semantic System, David, que puede ayudar mucho más. Y nada, si tenéis cualquier duda, lo dicho, nos podéis poneros en contacto con nosotros. Nosotros os enviaremos un correo electrónico en los próximos días con el vídeo de esta jornada que se está grabando, al igual que las presentaciones tanto de David como de Marta para que las tengáis a mano. Y también recibiréis en el mismo correo una encuesta que Red.es nos solicita a todos los participantes en los seminarios y en webinars, pues un poco para saber qué os ha parecido y para también darnos feedback para mejorar para los siguientes. Así que nada, por nuestra parte, de nuevo daros las gracias a todos los asistentes y en especial a Marta y David por este webinar que de verdad que creo que ha sido muy, muy interesante y muy enriquecedor. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Otros, muchas gracias. Pues nada, nos vemos en la siguiente jornada. Muchas gracias a todos. Ok, Un hasta luego. saludo.